Muy bien, buenos días señores, vamos a trabajar hoy análisis dinámico explícito. Concretamente vamos a trabajar un problema en el cual, como hemos hablado anteriormente, tenemos grandes no linealidades que sería imposible de modelar en un análisis transitorio o transiente o implícito, como se le llama en Abacus también. Entonces vamos a trabajar con un impacto con deformación. Vamos a trabajar otro tipo de formulación de material y finalmente vamos a ver algo sobre las energías y cómo hacer seguimiento de las energías en un material. Voy a abrir uno de estos, el ejemplo, les voy a mostrar el resultado final y ustedes van a ver cómo es el setup del problema. Ok, me voy a ver directamente a los resultados para que vean qué es lo que vamos a hacer. Entonces, señores, esto es una prueba de impacto clásica. Dentro de elementos finitos me ha parecido curioso, pero hay toda una rama de análisis que se dedican a pruebas de caída. Y si uno lo piensa, es muy lógico, ¿cierto? Tú estás diseñando una nueva carcasa de iPhone, lo primero que hacen es ver si esa carcasa soporta el impacto del teléfono que le caiga a uno del bolsillo. Lo mismo con la gran mayoría de los materiales. Y en fin, justamente aquí en la universidad hicimos una prueba de caída de bolsas de plástico, un análisis bien complejo, porque había interacción entre el fluido y la bolsa. Entonces vean que es muy común una prueba de caída. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Tenemos esta placa o este componente, esta caja, es un acero estructural, pero vamos a ver que estructural con sorpresa, y está cayendo a una velocidad de 500 milímetros por segundo, muy diferente a lo que habíamos visto en la simulación transiente, donde la velocidad era muy pequeña. Las propiedades del material ya son reales y lo que queremos es ver qué pasa con la deformación de esta placa. Entonces, si miramos, vean lo que sucede. Esto ya es deformación permanente, deformación plástica. La placa quedó así después de todo el bloque. Y aquí lo que sucedió fue que yo le puse un tiempo muy largo de simulación porque quería mostrarle ciertas cosas después. Pero si lo ponemos paso a paso, está en 10 frames, por eso se ve tan mal ahora. No sé si lo pueden apreciar en algo que está sucediendo ahí. ¿Lo ven o no? Exacto. Eso es algo que quiero que tengan muy presente en este tipo de problemas. Entonces, se produce el impacto. La deformación es permanente y este bloque rebota. ¿Como uno esperaría o no? ¿Qué ven ustedes aquí raro?
Pues habría que mirar cómo fue que se le colocó el impacto, o sea, porque cae muy cerquita, hay que darle bastante bueno, así de bueno. Ajá. Entonces, ese es el tipo de cosas que ya ustedes tienen que ir entrenando el ojo. Aquí están pasando cosas raras. ¿Sí? El impacto parece estar bien, pero digamos el aftermath del impacto hay cosas extrañas. Entonces, para eso, muchachos, vamos a empezar a trabajar con esto. Voy a crear una nueva instancia. Voy a cerrar este. Y lo que voy a hacer es crear una nueva instancia del ANSYS. ¿Para qué? Para no tener que cerrar este. Así tengo los dos trabajando. Y puedo tomar como referencia una cosa u otra. Señores, sacamos un módulo explícito dinámico. Recuerden que todo lo que hemos visto a lo largo del curso sigue siendo válido. Yo podría alimentar esta simulación con una geometría, o podemos importar una geometría como vamos a hacer aquí. Podríamos sacar esa geometría de un análisis anterior estático o de uno acoplado. En fin, ya saben que todos estos módulos interactúan unos con respecto a otros. Lo primero que voy a hacer aquí es cambiar los datos de ingeniería. Y tenemos el acero estructural que viene por defecto. Pero entonces, como les dije, vamos a trabajar con un material no lineal. En este caso, vamos a utilizar una formulación de Johnson-Cook. Y miren aquí arriba. En plasticidad, modelo de Johnson-Cook, lo arrastras y lo pones en acero estructural. Y aparece esto. Bueno, ¿qué es una formulación de Johnson-Cook? Una formulación de Johnson-Cook tiene en cuenta el endurecimiento y las deformaciones de los materiales en grandes impactos. Además, tiene en cuenta cambios de temperatura, ¿sí? Generados también, pues, por un gran impacto. Estos modelos suelen ser completamente empíricos, es decir, estos datos son empíricos, no salen de una ecuación y son sacados de laboratorio. Miren que si ustedes se fijan aquí dentro de modelos de plasticidad, hay muchos más. Entonces, obviamente, cualquiera esperaría que si ustedes van a utilizar un modelo donde haya deformación plástica, tienen que explicar muy bien cuál y por qué. ¿Sí? En este caso, vamos a ver, este modelo está dictado por varias constantes. Voy a verificar porque este es 2 a la 8, si no estoy mal. Este también. Creo que este es 0.5. .5. Aquí tenemos 0,001. Temperatura de fusión 2000 grados. Entonces, antes que nada, pensemos un poco qué es lo que sucede. Cuando hay un impacto, los dos materiales se deforman, hay una gran liberación de energía. Parte de esa energía se convierte en calor, se calienta el material. El material al calentarse, ¿qué es lo que pasa cuando el material se calienta? Desde el punto de vista estructural. Primero que se dilata, pero además se vuelve más blando. ¿Sí o no? Hasta que llega al punto de fusión. Punto de fusión, pues uno esperaría que ya el módulo de Young sea 0 o no aplique. ¿Por qué? Porque ya es un líquido, ¿sí? Y mucho antes ya se vuelve viscoelástico, muchísimo antes. Entonces, aquí lo que me están pidiendo es eso y me dicen, bueno, ¿cuál es el coeficiente de ablandamiento térmico? Eso sale
como les digo, de pruebas experimentales. Aquí estamos hablando de cuál es el exponente de endurecimiento. Señores, ustedes saben lo que es endurecimiento por estrés, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan por allá de laboratorio de resistencia hace un montón de años? ¿Qué era? ¿Cómo? Exacto, ¿qué es lo que hace? Pues el material generalmente esto tiene mucho que ver con la propia estructura del material. Tiene nodos. ¿Recuerdan los nodos del material? Lo que tú haces cuando lo comprimes es que esos nodos se juntan. Entonces ya queda mucho menos espacio, porque esos nodos normalmente están hechos de un material austenítico, algo más duro. Entonces lo que haces es que a medida que se deforma el material, dependiendo de su estructura, el material se va endureciendo, es decir, aumenta su módulo de Young. Miren que eso es algo que sucede constantemente en la realidad y para nada hemos tenido en cuenta aquí hasta este momento. ¿Sí? Ténganlo muy en cuenta cuando hay impactos o deformaciones grandes, muchachos. En una viga, pues no debería ser importante, porque una viga lo que tú estás buscando es que no se deforme, ¿verdad? Aquí hay que tener ya en cuenta ese tipo de fenómenos. Ok, voy a verificar en esos datos. Dos a la 8, 2 a la 8, 05, 001, 1. Fallé por un número. 1. ¿Sí? Con esos datos ya queda plenamente definido el material desde el punto de vista de esa deformación. ¿Sí? Si nosotros miramos aquí, miren que se nos abre un mundo nuevo de posibilidades. Es que realmente nosotros aquí en mecánica sabemos de materiales como más bien poquito. Aquí es donde uno se da cuenta que realmente es más bien poco. Tenemos una visión muy miope de los materiales. Y todo esto es un mundo de formulaciones que realmente no conocemos. Sin embargo, pues muchachos, esto es cuestión de sentarse y buscar cuando uno lo necesita, ¿verdad? Aquí ya hay formulaciones de materiales granulares, de materiales porosos. Por ejemplo, recuérdenlo, muchas veces le toca a uno hacer formulación de espumas que colapsan bajo la presión. Por ejemplo, todos estos empaques y demás donde se guardan electrodomésticos vienen con esa espuma. Esa espuma tiene una fuerza y de repente colapsa y cambia completamente las propiedades. Entonces aquí se puede poner, la porosidad es importante. Hay materiales que al ser porosos absorben fluidos como aceite, agua, en fin, y eso hace que cambien las propiedades. Por ejemplo, el cartílago es un material poroso, absorbe agua, y no es para nada lo mismo las propiedades de un cartílago cuando está húmedo que cuando está seco. Es decir, hay patologías que hacen que el cartílago no absorba agua y eso se convierte, haga de cuenta, cartón piedra, con todos los daños que conlleva. Entonces, miren, y aquí hay otro que les puede resultar interesante: fallo. Vean aquí, entonces aquí se puede provocar falla, se le puede decir al material cuál es la falla por esfuerzo plástico, por esfuerzo principal, por deformación principal, estocástica failure. Es un fenómeno bien complejo donde se mezclan varias parámetros. Tensil o presión, yo creo que este es más autoexplicativo, ¿no? Y bueno, dependiendo de esto, señores, pues ustedes pueden definir cuándo falla su material y cuándo realmente, cuánto factor de seguridad tiene ante cargas muy particulares. ¿Sí? Ok, regreso a mi proyecto. Geometría, vamos a importar la geometría. Habríamos importado la geometría si esto no hubiese dejado de funcionar.
Señores, saben que creo que tampoco es necesario que haga paso a paso. Les voy a mostrar aquí mismo. Aquí lo que ustedes harían sería botón derecho, importar geometría. ¿Y cuál geometría importan? La que tienen en la que yo les di. ¿Sí? Nos iríamos a modelo. Y aquí empezamos a mirar cosa por cosa. Importantes. Dentro de geometría tenemos sólido y tenemos parte. Ambas están hechas de acero estructural, el que definimos. Porque esta es una parte que está hecha por superficies. Verifiquen por favor que estén en milímetros. Y nos vamos directamente a conexiones. En conexiones vemos que lo que hay ya no es un contacto como nos salía antes, sino que hay body interactions. Entonces miren una cosa, si yo pongo esto así, yo quiero verlo desde... Vean una cosa, miren que hay una distancia, no tan pequeña como en el anterior. El anterior los pusimos en contacto de una vez, ¿recuerdan? Aquí ya no, aquí ya tenemos una distancia. Entonces el programa no está detectando contactos. Sin embargo, el programa dice, hombre, aquí tengo dos cuerpos, de alguna manera esos cuerpos deben interactuar. Abrimos aquí y vemos que son todos los cuerpos, que es sin fricción y no está suprimida. Entonces, muchachos, si es sin fricción, cuéntenme ustedes cómo va a ser esa interacción. ¿Quién me recuerda? Sin fricción. Uh-huh. Tiene un movimiento relativo libre. Exacto. Ojo, no hay penetración, pero el movimiento relativo de deslizamiento es libre. Es una de las interacciones. ¿Produce o no produce no linealidades? Pregunto. No produce no linealidades. Si no fuera por los otros tipos de condiciones de este problema, pues si nos fijáramos solamente en la interacción, no tendríamos por qué utilizar explícito, ¿cierto? Solamente desde el punto de vista de la interacción. Pero, como les he dicho, pues aquí suceden otros fenómenos, empezando por el material que es no lineal. Entonces, miren, estamos en interacciones, miramos aquí, pero subimos un escalón en Body Interactions, y aquí está, detección de contacto por trayectoria, formulación penalty, Shell Thickness Factor 1. Generalmente ustedes pueden tener un Shell Thickness Factor de 0, pero miren que aquí lo voy a poner en 1, porque este componente de aquí realmente es un material, es un componente tipo Shell. ¿Sí? ¿Saben lo que es un material tipo Shell o un componente tipo Shell? ¿Recuerdan que lo hablamos aquí? Shell es que tiene una de sus dimensiones, es muy pequeña en comparación a las otras dos. ¿Sí? Por favor, no confundir con membrana. La membrana es muy similar, pero la membrana no soporta fuerzas normales. ¿Sí? En cambio el Shell sí. Listo. Entonces, por eso le estoy dando un factor de grosor de 1. En cuanto a la detección del contacto por trayectoria, entonces, ¿qué es lo que hace? El programa mira cuál es la trayectoria de los cuerpos relativos uno con respecto a otro y empieza a poner cuidado. Cuando se acerca lo suficiente, pues ya empieza a detectar el contacto. Por penalti. ¿Recuerdan lo que era por penalti? Formulación por penalti.
Sí. Eso lo hablamos el martes. Le estaba contando penalti, lagrangiana y lagrangiana aumentada. ¿Se acuerdan? Ya sí les suena, ¿cierto? Entonces, penalti, muchachos, utilizamos la fórmula de Hooke. Básicamente lo que está haciendo el programa es F igual a KX. ¿Recuerdan? Como fuerza normal, donde la K habíamos dicho que era un coeficiente, digamos, artificial, es una formulación artificial. En este caso lo dejamos en penalti porque en explícito no permite el lagrangiano aumentado. ¿Ya? O por lo menos este tipo de contacto. Ok, dejamos así. Conexiones, ya terminé. Vea que conexiones aquí puede ser muy fácil o puede ser un infierno, dependiendo. Tenemos un contacto que preveemos que va a ser relativamente simple. Y miren una cosa interesante. Geometría, todos los cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace normalmente? Yo pongo un body interaction, o si fuésemos Abacus estaríamos estableciendo un contacto general, que es de todo con todo y de todos con todos, y ese cubre, digamos, todo lo que pueda pasar en la simulación. Pero cuando tengo contactos particulares o cuando tengo contactos especiales que varían de la norma, entonces ya tendría que añadir un contacto nuevo y particularizado. Y siempre un contacto particularizado tiene precedencia sobre el general. Entonces aquí tengo general. Si yo quisiera hacer un contacto específico entre esta cara y esta, ese tendría precedencia sobre el general en la simulación. ¿Sí? ¿Cuánta distancia tienen los dos cuerpos? Aquí estamos hablando de 5 milímetros aproximadamente. Miren una cosa que yo no les he hablado, pero es muy útil. Vean esta escala. Esa escala es muy útil para por lo menos uno tener una idea de dimensiones y tal. ¿Sí ves? Solamente mirando ahí, pues yo podría pensar que son aproximadamente 5 milímetros. Muy bien. Entonces, ya miramos, continuamos con malla. Mallado, miren que la preferencia física debe ser explícito, ¿no? El programa normalmente reconoce cuál es la preferencia que ustedes están buscando, cuál es el módulo en el que están trabajando, y ese es el que ponen. Aquí lo único que hice fue cambiar el tamaño, quité, apagué la función avanzada para poderle darle yo el tamaño que quería a los elementos, y cambié el tamaño del elemento a 5 milímetros. Como vemos, es geometría muy simple, entonces el programa no tiene problemas en hacerla estructurada sin yo decirle nada. ¿Sí? Ok. Continuamos con la simulación. Tenemos estructural, explícito dinámico, autodin, la temperatura ambiente 22 grados. Lo pueden dejar así, como ven. Para el programa 22 grados es la temperatura normal, ¿cierto? Es lo que pone por defecto siempre. Ténganlo presente cuando van a hacer algún tipo de análisis térmico, ¿no? Si van a cambiar las condiciones de la temperatura ambiente. Condiciones iniciales. Bueno, aquí ya sí tengo condiciones iniciales. Y como condición inicial lo que tengo es la velocidad inicial, que habíamos dicho que era de... Bueno, miremos. Velocidad. Tengo una velocidad de 50.000 milímetros por segundo. Es un impacto importante, ¿no? Es una gran velocidad. Muchachos, aquí elegí todo el cuerpo y utilicé pues que baje en Z. ¿Sí? Entonces, en el punto inicial, el cuerpo viaja con una velocidad de 5.000 milímetros por segundo. 50 metros por segundo. Bastante. Sí, es prácticamente un impacto de una bala, casi. ¿Sí?
Si nosotros pensamos a qué velocidad viaja el sonido en el aire. 300.000, 300 metros, 300.000 millones. 300. Es 300.000 Busquen. metros por hora. O 300. Yo sé que son como 304 metros por segundo. Son 300. 300 por segundo. 300.000 kilómetros por segundo, si no estoy mal, la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. 300 metros por segundo. Son 300 metros por segundo. ¿No me acuerdan eso que hacía uno cuando cae un rayo? Empieza a contar 1, 2, 3, multiplica por 3 y ya sabe dónde cayó más o menos. ¿Sí? Entonces vea que estamos a una fracción importante de la velocidad del sonido. Es subsónica, pero se va acercando. No tenemos aplicado ningún preestrés. Esto vendría, recuerden este preestrés de dónde viene. Si yo vengo de otra simulación, aquí se llena el preestrés, como vimos en un acoplado. ¿Ya? Muy bien. Settings del análisis. Entonces, vean aquí. El tiempo final es de 0.01. Esto es muy rápido, esto es así. El impacto es fuerte y muy rápido, 0.01 segundos. Es todo lo que va a durar esta simulación. Eso transiente le da un infarto. No sé si ya hicieron la prueba que les dije que debían hacer para la próxima semana, cambiando las condiciones de la simulación del disco. ¿Se acuerdan? ¿Saben de qué estoy hablando por lo menos? Eso está dentro de lo que me tiene que presentar en el trabajo final. Y eso es algo que pueden ir haciendo este fin de semana. ¿Sí? Cambiar las condiciones de simulación y ver qué pasa. Compararlo con el mismo análisis en explícito. Muchachos, ¿alguno de ustedes me recuerda qué es lo que les pedí? Que yo me estoy preocupando. ¿Qué es lo que les pedí que hicieran para la próxima semana con respecto a eso? Esta semana seleccionar el mecanismo para el análisis dinámico. Sí. Sí, aumentar modelado disco transiente, aumentar módulo de Young. Eso es. Cambiar el módulo de Young y la velocidad y comparar con explícito. ¿Sí? Vamos pues. Muy bien. Entonces 0.02 segundos, perdón, 0.01 segundos de simulación, y aquí no toqué nada más. Listo. Todo lo demás está controlado por el programa. Pero recuerden que yo podría poner el tamaño de cada uno de los pasos y en fin. ¿Cómo, perdón? Sí. Ese valor, usted lo puede cambiar. Sí. ¿Y cómo define ese tiempo? Así de fácil. Ah, bueno, no, pero es que un momento. ¿Cómo lo defines? Pues yo sé que yo sé que es cortico, pero o sea, que es tan pequeño. Es ahí donde lo tienes que pensar. Vamos a ver, tengo un algo que está disparado a 50.000 milímetros por segundo, ¿cierto? Está a una distancia de 5 milímetros. Pero ese no es tiempo. Entonces te toca ponerte a echar un poquito de... No, o sea, no es ese tiempo, es... Usted puede Ah, no, yo colocar pensaba lo que que el quiera, tiempo de pero contar. sigue volando. ¿Cómo? El tiempo de contar. Usted puede colocar lo que quiera, pero sigue volando. Es que en realidad se van a dar cuenta, miren, en realidad este tiempo lo puse muy grande. Lo voy a poner más pequeño todavía, lo voy a poner un orden de magnitud más pequeño. No quiere analizar la oscilación de la... Exacto. Era simplemente porque yo les quería mostrar qué pasaba después, pero realmente el evento es mucho más corto todavía. Entonces vamos a dejarlo en 0.001. ¿Sí? Condiciones de frontera. Sí.
Ah, pues habría que mirar aquí en la geometría, te lo dice. Es de 40 por 10 aproximadamente. ¿Sí? Señores, en análisis settings ya miramos. Dentro de las condiciones de frontera, lo único que tiene es todo el borde está restringido con una restricción de encastre. ¿Sí? ¿Ya? Eso es todo. Ajá. Listo. En cuanto a la solución, muchachos, a la solución se le pidió bueno, aquí quisiera mostrarles algo que es bien importante. Espérame que esto funcione. La solución no cuando se pide ahí la información total es la máxima de todo el Sí. tiempo de ejecución. Y siempre necesita, si requiere un tiempo determinado. Ya vamos a ver. Claro, esa es la gracia. Esa es la gracia. Por aquí pues le pedí deformación total, ¿cierto? Aquí si me mostrara. No sé esto porque está tan lento, lo voy a poner a correr otra vez, ¿o qué? Ah, le cambié el tiempo, eso fue lo que pasó. Ok. Muchachos, por favor recuerden esto de Solution Information, miren. Es bien importante esta parte de aquí. Esto es algo que ustedes no conocen y les puede ayudar mucho después. Dependiendo de su tipo de análisis, ustedes pueden analizar no solamente esos resultados. Por ejemplo, podríamos ver cuál es la fuerza de contacto. O las fuerzas externas. La energía cinética, ¿sí? Presión ejercida. En fin, todo esto son otra cantidad de soluciones o de resultados que podríamos necesitar. Ok. Bueno, vamos a ponerlo a correr y voy a poner como solution output para que veamos qué pasa el sumario de energías. ¿Sí? Y empezamos a correr. Señores, la velocidad de solución esto es otra historia. Se van a dar cuenta desde ya. Es otra cosa. Pues la velocidad es muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados. ¿Cómo? ¿Qué? No, ya. Casi. Entonces, esto me está haciendo... Miren aquí, esto es, muchachos, este gráfico es fundamental en análisis dinámicos. Miren que el problema que tenemos aquí es que hay inercias y miren estas dos curvas. Tenemos por este lado la energía interna del sistema y por este lado tenemos la energía cinética.
Entonces miren que solamente mirando esta curva yo puedo ver si mi sistema se está comportando de manera realista. ¿Qué debe pasar? Hombre, la energía cinética debe bajar abruptamente a medida que se produce el impacto y se va convirtiendo en energía interna, que es energía de deformación, ¿ya? Entonces estos dos siempre deben seguir surcos distintos. Con respecto al contacto, energía de contacto, pues evidentemente miren lo que pasa. Pega el golpe, como es normal a la superficie, por eso es negativo, ¿cierto? Porque hay dos contrariedades y es 3. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué pasa? No necesariamente, porque cuando ya ha llegado a este punto, Ah, ya se bajó. exacto, vea que es que esa es la cosa. Yo estaba acostumbrado a pensar en materiales rígidos, esto es un material que está absorbiendo el impacto, ¿cierto? Entonces vean lo que sucede y miren esta curva. Si fuera un material completamente elástico, esta curva debería ser más o menos recta. Pero miren que aquí se está produciendo endurecimiento y un montón de fenómenos. Entonces por eso se da este pequeño arabesco. Y miren aquí, ¿qué pasa con la energía? La energía interna, vea cómo aumenta y disminuye después, y yo diría que aquí terminó el evento. ¿Sí ven? Y no he mirado todavía la simulación, pero solamente viendo esto veo que está pasando. ¿Qué análisis está orientado a cuál elemento? A todo. Aquí terminó el evento. Esto es todo el sistema, ¿cierto? Bueno, y ahora sí, vamos a ver qué pasó. Deformación total. Aquí se ve mucho mejor, ¿no? Vamos a poner la peliculita. Recuerden, muchachos, recuerden que cambiando el número de frames aquí, pues la simulación se ve más suave, ¿no? Entonces vean. Aquí tienen su impacto. Y miremos por debajo. ¿Sí? Ok. Sí, el cuadrito también se deforma, claro. Miren la deformación. Es que esto es deformación. Miren que el cuadrito no solamente se deforma, sino que sigue deformándose. Ahora yo les haría una pregunta a ustedes, muchachos. ¿Hasta qué altura rebota el bloque? ¿Ustedes qué dirían? ¿Usted qué opina? ¿Hasta qué altura rebota el bloque? Exacto, infinita. Es decir, él sale y se va, ¿cierto? ¿Por qué? Porque llega el impacto, parte de la energía se convierte en energía de restitución, sale con una velocidad inicial y ya, esa es la que mantiene, no hay gravedad, no hay fricción con el aire, no hay nada. Entonces él sigue hasta el infinito. ¿Sí? Lo que quiero que vean también es qué pasa con las vibraciones. Miren. Si ponemos aquí, yo quiero que vean una cosa. Miren, esta es la fuerza externa aplicada sobre la placa. ¿Sí? Si nosotros miramos aquí, yo le puse una condición en el Result Tracker, le dije
que me pusiera una fuerza externa en la placa. Es decir, ¿qué fuerza se le está ejerciendo a la placa? Y mire que aquí podemos ver el evento. Vean que el evento es muy pequeño. Es un impacto muy rápido. Vean que estos son los puntos. Y ahora, tú me estabas preguntando algo con respecto a los tiempos. Mire que aquí, de aquí ustedes pueden sacar los datos tabulados. ¿Sí ves? Entonces, normalmente, ¿qué hace uno? Hay gente que son magos en el postprocesamiento. Nosotros el postprocesamiento aquí apenas hemos rascado la superficie, ¿cierto? Pero hay gente que es magos y hay programas nada más que para el postprocesamiento. Es decir, toma toda la información de la solución de ANSYS y se lo llaman programas de análisis matemático, estadístico. En fin, lo que uno hace es, dependiendo del programa que me hace para manejar, si ustedes saben programar en MATLAB, pues MATLAB es muy conveniente. Entonces uno coge la solución y se la lleva para MATLAB. Toda esta lista de números te lo llevas para allá y uno empieza a buscar máximos, mínimos, aunque aquí sí te da máximos y mínimos, ¿no? Pues mire, obviamente aquí sería la fuerza máxima en este punto, ¿cierto? La fuerza máxima, ¿no? Aquí, en este punto de aquí, ¿cierto? Entonces ya es cuestión de buscar. Miren que yo puedo escoger, muchachos, vean que yo puedo escoger un intervalo para que me haga la tablita. Entonces, si yo necesito ver el máximo, me vengo para acá, digo, ve, dame ese intervalo y empiezo a mirar todos estos resultados. Y yo creo que también se están dando cuenta ya por qué un análisis explícito consume tantísimo espacio. Este es muy simple, vea que tenemos elementos muy grandes. Un análisis con elementos mucho más pequeños o mucho más complejo, y cuando tú le estás pidiendo fuerzas, deformaciones, presiones, todo eso son datos tabulados, porque como decía el compañero, es toda la historia de la simulación durante todo el tiempo que corre. Entonces cada uno de los substep guarda esa información. Es una cantidad brutal de información, ¿cierto? Ok. Señores, ya es cuestión de que ustedes hagan la prueba. Yo les recomendaría, empiecen con el disco, con ese que hicimos el otro día, pásenlo explícito, cambien los tiempos y cacharreen ya con todas estas opciones. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda? Bien, dígame. Ah, no, pero es que vean, muchachos, que el programa no te dice si falla. El programa no le importa, a menos que tú le digas cuándo va a fallar. Y para eso tiene que seleccionar un criterio de falla. Y tiene que darle las propiedades a ese material de cuándo es el criterio de fluencia, ¿cierto? Entonces, aquí en soluciones, dentro de Tools, Stress Tools, y mire que aquí está el factor de seguridad. ¿De acuerdo a quién? A la teoría de máximo esfuerzo equivalente. Le puedes poner tensile, more, en fin. Pero ojo que esto es muy distinto a lo que hablábamos antes de ruptura del material. ¿Sí? ¿Qué pasó por allá? Bueno. Listo. Señores, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? Muy bien. Dejamos así entonces y quedamos pendientes de la próxima semana.